Muy buenas noches con todos. Les habla la doctora Claudia Huerta y represento a la empresa Concomerco. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Urquiaga, quien es médico cardiólogo y va a disipar muchas dudas al respecto de enfermedad cardiovascular, tratamiento antihipertensivo y la infección por coronavirus. Bienvenido, doctor Urquiaga. Muy buenas noches, doctora Huerta. Gracias por la invitación y acá estamos dispuestos a responder todas sus dudas. Muchas gracias. Bueno, doctor Urquiaga, como usted sabe, actualmente nos encontramos con una pandemia a nivel mundial. El Perú no es exenta de esto, una pandemia por el virus COVID-19. Y a causa de esto es que han surgido diferentes publicaciones científicas sobre la presencia de enfermedades cardiovasculares y el riesgo incrementado de presentar complicaciones por COVID. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, definitivamente es importante lo que usted menciona. Permítame presentar una diapositiva. Con respecto a las enfermedades o las condiciones preexistentes de los pacientes, se ha encontrado una estrecha relación entre las complicaciones mortales de los pacientes que reciben o que han tenido la infección COVID-19 en relación a esas enfermedades. Por ejemplo, podemos ver en esta gráfica que es de los primeros 44,000 pacientes que se presentaron en Wuhan, China, donde la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad respiratoria crónica, la hipertensión y el cáncer son patologías bastante importantes que se relacionaron a complicaciones de la infección. Realmente interesante, doctor, y sumamente también preocupante. Sabemos entonces para este punto que sí hay un mayor riesgo de presentar complicaciones, pero aquí vendría una segunda pregunta. ¿Existe también un mayor riesgo de contagio por COVID? Es decir, por ejemplo, si yo soy una paciente hipertensa, ¿tendría más riesgo de contagiarme por este virus? No, no existe a la fecha información científica disponible que relacione tener la enfermedad con la infección. Repito, es decir, tener hipertensión, tener enfermedad coronaria, tener diabetes, por lo menos científicamente no se ha demostrado que genera más riesgo de tener una infección por COVID-19. Lo que sí, como repito, hay más riesgo de complicaciones. Hasta este momento, doctor Urquiaga, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares en general, pero ¿nos podría mencionar aquellas patologías específicas por las cuales la población en general o los pacientes deberían conocer para tomar las precauciones debidas? Sí, y esta pregunta es muy importante. Dentro del abanico de enfermedades cardiovasculares tenemos a la cabeza la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es aquella que en algún momento va a presentar un infarto cardíaco. La enfermedad coronaria es la enfermedad con mayor tasas de complicaciones frente a la infección COVID-19. Estamos hablando de mucho riesgo, es decir, los pacientes que tienen enfermedad coronaria y sufren la enfermedad, la infección, suelen complicarse y suelen fallecer. Las otras enfermedades cardiovasculares son, o la más pegada a la enfermedad coronaria es la hipertensión arterial. De hecho, la hipertensión arterial va a variar del grado de estabilización del paciente y de severidad de la enfermedad, pero también se ha relacionado a muchas complicaciones cuando el paciente se infecta con COVID-19. Otras enfermedades que ya no están en el campo de la cardiología, pues son el cáncer, la diabetes, entre otras. Muchas gracias, doctor. ¿Y cuál sería en todo caso el grupo etario más afectado? Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes que debemos desarrollar. Si uno se fija, y acá les presento una lámina, este es nuevamente la descripción de los pacientes que se presentaron, los primeros miles de pacientes que se presentaron en China, y lo que se ha buscado es determinar la sintomatología de los pacientes y su edad. Y noten que los pacientes que tienen mayor edad
a partir de los 50, 60 años, la probabilidad de hacer síntomas severos, se incrementan mucho. Y esto habla de que los pacientes mayores son los más susceptibles, no necesariamente a hacer la infección, sino a hacer síntomas y a hacer complicaciones severas ante la infección del COVID-19. Y eso es de enorme importancia, repito, porque es el grupo etario más relevante que debemos cuidar. Y es por eso que estamos haciendo a nivel mundial toda esta estrategia de quedarnos en casa, estrategia de evitar el contacto de los mayores porque son los que más se van a complicar. Doctor, hay unas publicaciones que han salido últimamente en base a esta pandemia, esta infección, sobre la relación de tratamientos antihipertensivos en base de IECAS o BRA2 y dos efectos. Algunas publicaciones hablan de posibles efectos benéficos, es decir, en contra del COVID, y otras, por otro lado, de efectos nocivos para el paciente. ¿Qué nos podría decir al respecto? Esta es otra de las preguntas muy importantes y que ha generado, a raíz de las publicaciones, sobre todo en redes sociales, ha generado muchas publicaciones, ha generado mucha discusión en el aspecto médico y sobre todo muchas llamadas de los pacientes. Y ahí quiero hacer un pequeño detalle sobre los principales medicamentos que están relacionados a la infección con COVID y relacionados porque son los que se han generado esta alarma que no necesariamente es real. Como todos conocemos, todos conocemos medicamentos como captopril, como enalapril, entre otros. Estos medicamentos son los llamados IECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Y el otro grupo grande de medicamentos que han sido relacionados son los BRA o los bloqueadores del receptor AT1, que todo el mundo lo conoce como los sartán, vasartán, irbesartán, candesartán, olmesartán, entre otros. Este dos tipos de medicamentos, por estar relacionado a una cadena que se llama sistema renina-angiotensina, que es una forma de controlar la presión arterial, se relacionó a la infección del virus COVID-19. Si me permiten poner observación en este slide, ustedes pueden ver aquí al virus, el virus COVID-19, que es el que está causando esta pandemia, tiene una especie de espículas o unos puntas alrededor de su membrana y estas espículas las utiliza para unirse al receptor ECA2. Es por eso que se ha confundido mucho, ya que los medicamentos mencionados actúan a través de un mecanismo donde interviene la enzima ECA, que es una enzima diferente al ECA2. ¿Esto qué quiere decir? Que los medicamentos IECAS, captopril, enalapril, etcétera, y los medicamentos ARA2, los sartán, valsartán, no necesariamente actúan, intervienen o alteran la infección del virus coronavirus. Doctor, entonces, según por lo que usted nos está indicando, esta ECA2 es la que necesita el virus COVID-19 para poder ingresar al organismo e infectarlo. Y sería uno totalmente diferente al de estos medicamentos antihipertensivos. Sí, de hecho, el ECA2 es una enzima muy similar a la enzima ECA que utilizan los medicamentos, pero hablo de muy similar en términos de estructura. Tienen una relación en el sistema que sería complejo detallarlo, pero no está relacionado al uso de medicamentos ni relacionado con el mecanismo de acción de medicamentos. El ECA2, esta enzima, es la que favorece a que el virus pueda ingresar a las células y a partir de ahí generar la infección en el organismo. Yo creo que en este punto se debe enfatizar o aclarar de que no habría ninguna interacción con estos medicamentos antihipertensivos. Por lo menos a nivel experimental, no se ha encontrado que los IECA o los ARA2, los medicamentos que utilizamos para la presión arterial, afecten importantemente la infección o promuevan la infección. Lo que sí se ha encontrado
que el mecanismo que genera hipertensión arterial a través de una sustancia que se llama angiotensina 2 puede favorecer la enfermedad o la lesión pulmonar que genera el virus. ¿Esto qué quiere decir? Que podría ser, y esto también a nivel todavía experimental, que los medicamentos que hemos mencionado protejan al pulmón de la injuria pulmonar. Todavía esto ha sido testeado o evaluado experimentalmente con modelos ratones y se han comenzado a proyectar estudios que ya han sido presentados como proyectos para comenzar a estudiar si estos medicamentos podrían favorecer a disminuir la enfermedad, sobre todo la complicación que es la neumonía, la injuria pulmonar. Pero todavía no tenemos evidencia científica que diga que estos medicamentos son adecuados. Sumamente interesante e importante, doctor. Finalmente, ¿cuáles serían sus recomendaciones entonces? Bueno, la primera recomendación es la que estamos dando todos y que significa quedarse en casa. ¿Cuál es la razón de quedarse en casa? Es evitar que tengamos contactos con personas infectadas. Las personas infectadas se encuentran en la calle. Las personas infectadas pueden estar asintomáticas y en el supermercado pueden estar contagiando, en el banco pueden estar contagiando. La tasa de infección es extremadamente severa y rápida. Entonces, si un paciente es adulto mayor, si un paciente tiene las enfermedades que hemos conversado, enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, entre otras, lo ideal es que no salga de casa. Y si alguien va a salir en el hogar, obviamente salga otra persona, pero también que la otra persona, el familiar que no tiene las enfermedades que va a salir, salga lo menos posible y solamente para lo necesario, lo estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque se puede infectar y puede llevar la enfermedad al paciente que esté en casa. De hecho, yo ya tengo varios pacientes que se han infectado por contacto de familiares que sí están saliendo. Muchas gracias. Quiero agradecerle inmensamente por el tiempo, por compartir todo esto con nosotros y también ya despedirme y finalizar esta entrevista. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias también a ustedes y solo nos queda cuidarnos. Gracias, doctor.